438 y 439 son fundamentales estos dos artículos y necesitamos con mucha tranquilidad verlos. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. 438. Primero lo voy a leer íntegro para estar en claro de qué es lo que dice la norma. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan. El juez puede ordenar de oficio o a petición de las partes que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local. Este artículo largo de tantos párrafos establece la forma de acceder al divorcio en la Argentina a partir del 1 de agosto del 2015. Y ya vamos a ver los problemas que genera la aplicación de la ley en el tiempo, ¿no? Otro tema candente. Vamos a verlo con un poco más de detalle. La petición de divorcio puede ser entonces unilateral o conjunta. Lo que exige la norma, sea unilateral o conjunta, que se acompañe de una propuesta de regulación de los efectos. Una propuesta que significa que yo le diga al juez, mire, yo pido el divorcio. Ahora, para poder, yo le explico que con respecto a los efectos que va a provocar esta decisión en los demás, que los chicos sigan viviendo conmigo, que vivan con el otro, con la otra, yo los quiero ver en tal día, tal otro, voy a pasar tanto de cuota alimentaria, reconozco que a ella, a él le corresponde la compensación económica, ofrezco pagar tanto de compensación económica, no reconozco nada. Algo hay que plantear sobre los efectos que la decisión provoca en el otro. Entonces, uno peticiona el divorcio y propone las consecuencias, digamos, de qué manera autorregular. Esto lo hacemos los abogados en los estudios habitualmente y probablemente cuando se llega al ámbito judicial ya trabajaron los abogados antes. Entonces puede pasar. Supongamos que lo pide uno solo. Lo pide uno solo, tiene que presentar la propuesta necesariamente. Supongamos que lo piden los dos. Los piden los dos juntos. Puede pasar que hayan arreglado todo extrajudicialmente y que le planteen al juez entonces o le presenten al juez entonces un convenio, porque ya tienen cerrado los acuerdos, ya acordaron todo. Con lo cual, habiendo ya acordado, deja de ser una propuesta, porque habiendo un acuerdo estamos en presencia de un convenio. Por lo tanto, si vienen los dos cónyuges, señor juez o señora jueza, venimos a peticionar el divorcio y acompañamos este convenio regulador de todos los efectos, al juez no le va a quedar otra que analizar los efectos, es decir, analizar qué es lo que está pasando con esos acuerdos, cuál es el contenido, y si no hay ningún inconveniente, no hay ninguna afectación al interés familiar o a ningún miembro de la familia, lo tiene que homologar sin más y dictar la sentencia de divorcio. Si los dos vienen con un convenio, con todo traído, es innecesario que lo llame a una audiencia. ¿Por qué? Porque la audiencia sirve solamente a los efectos de acordar los efectos. La audiencia que está estableciendo el 438 con posterioridad al planteo de la petición más la propuesta es a los fines de poder ponernos de acuerdo en los efectos. Pero si yo ya tengo un convenio, no necesito ninguna audiencia porque ya lo convenimos. Ahora, puede pasar también que vengamos los dos a peticionar el divorcio, señor juez, señora jueza, venimos a pedir nuestro divorcio, y que acordemos 3 puntos, pero no todos, porque hay otros puntos planteados que decimos, bueno, nos pusimos de acuerdo en esto, pero yo pretendo de alimentos 10.000 y la otra parte dice, ni loco, le ofrezco de alimentos 2.000. Entonces no hay acuerdo con la cuota alimentaria, aunque sí hay acuerdo con la atribución del uso de la vivienda, supongamos. Con lo cual allí sí va a tener que llamar a audiencia para poder intentar ver si se llega a un acuerdo con los efectos que están en la propuesta, pero no pudieron ser acordados. ¿Se entiende? Ahora, si yo pido sola el divorcio, tengo que acompañar la propuesta sí o sí, porque si no acompaño la propuesta tengo un problema de improponibilidad de la petición.
porque lo dice el 438 claramente, que no puede dar curso a la petición de divorcio si no hay un acompañamiento de una propuesta reguladora de los efectos. El juez va a dar traslado de esta petición, porque por supuesto que el otro se tiene que enterar que yo ando pidiendo el divorcio, no es que a nadie lo van a divorciar sin que se entere. Le da traslado de la propuesta también, y le dice, tráigame usted su contrapropuesta. Me trae la contrapropuesta, que el otro dice, bueno, yo me quiero quedar viviendo en la casa, que los chicos se queden con ella, con él, que tenemos tantos bienes, son estos los bienes y yo pretendo tanto de tal bien, toda la pretensión que tenga con respecto a los efectos del divorcio. Esto hará que el juez llame a las dos partes, que se pongan a trabajar sobre los efectos, pero que no se interesen por las causas, es decir, no los tienen que ir a explicar los motivos por los cuales se llegaron a peticionar el divorcio, sino simplemente concentrarse en, pero a ver, ¿usted cuánto ofrece de cuota? 8 y la otra pretende 6, bueno, a ver, ¿no llegamos a un 7,5 pago? O sea, hay estas fórmulas de negociación en donde se intenta llegar hacia un acuerdo, ¿para qué? Para llegar al convenio y poder firmar el convenio. Si se llega al convenio, se firma el convenio, se homologa el convenio y se dicta sentencia de divorcio más homologación de convenio. Pero si no se ponen de acuerdo en propuesta, contrapropuesta y no logran el convenio, la sentencia de divorcio sale igual. Se dicta la sentencia de divorcio y tendrán que ir por las cosas que no se pusieron de acuerdo, la cuota alimentaria, compensación económica o los temas que no se pusieron de acuerdo, tendrá que iniciar el juicio de fijación de cuota alimentaria, de sistema de contacto, de compensación, de lo que sea, por vía judicial. La norma dice por la forma que el procedimiento local establezca. Pero bueno, serán procesos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, juicio de alimentos, juicio de ejercicio de responsabilidad parental o de custodia, de cuidado personal, bueno, cosas que vamos a ver también las modificaciones que hay. Pero lo que importa es que la sentencia de divorcio se dicte igual. Y se despegan o se desentienden o se desengancha la sentencia de divorcio a los efectos. Lo que exige la norma no es que yo me ponga de acuerdo con los efectos, sino que proponga una modalidad de acuerdo. Pero no llega a exigir el acuerdo para que se dicte la sentencia. Yo accedo a la sentencia aun cuando no me puse de acuerdo, pero sí tengo que haber puesto el tema sobre la mesa. Es la oportunidad que la ley da para tratar y poner sobre la mesa la cuestión de los efectos, pero no significa que las partes estén obligadas a llegar a un convenio para poder arribar a la sentencia de divorcio. La sentencia de divorcio sale igual, por eso, con solo pedirla la sentencia sale. Por eso deja de tener valor la fórmula, no te doy el divorcio, porque igual el divorcio va a salir. El 439, 437 legitimación, 438 procedimiento, 439 se dedica a regular qué es esto del convenio regulador. Y dice, el convenio regulador que acompaña a la petición de divorcio debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, distribución de los bienes, eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria, todo siempre que se den los presupuestos fácticos contemplados en esta sección, en consonancia con lo establecido en este título y en el título séptimo de este libro. Es decir, y esta es una pregunta que probablemente vengan los papelitos, la adelanto, y si no la hablamos después cuando tengamos el espacio de preguntas. Si yo no tengo hijos, ¿tengo que proponer algo? Obvio, si no tenés hijos, ¿qué vas a estar proponiendo con los hijos si no los tenés? ¿O te querés comprar algún hijo ahí como para hacer? Por supuesto que es necesario tener los presupuestos fácticos para poder ofrecer. Ahora, tendré que manifestar, no tengo hijos, no tengo bienes, no pretendo nada. Yo entiendo que va a haber que manifestar. Esto vamos a terminar de ver cómo se perfecciona la cuestión. Pero una manifestación de no estoy proponiendo nada con respecto a los hijos porque no tenemos hijos, ni propongo nada con respecto a los bienes porque no tenemos nada de bienes, ni tampoco ofrezco nada porque no le corresponde compensación económica, algo voy a tener que manifestar. Porque si yo no manifiesto nada y vengo a pedir el divorcio, el juez me va a decir, dígame usted una propuesta de los efectos, porque el juez no sabe. Y la norma le exige al juez, como una pauta de proponibilidad de la petición y de correr adelante con la petición, el hecho de la propuesta. Por lo tanto, es de buena técnica de manifestar ya de entrada que no se encuentran los presupuestos fácticos como para hacer planteos y peticiones. Ahora, lo que hay, lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que se propongan otras cuestiones de interés en el cónyuge. Sigue el artículo, por eso es importante que uno puede tener en cuenta convenios totales o parciales y que las cuestiones que
están enunciadas en esta norma no son las únicas, porque los cónyuges pueden plantear otros temas que consideren de interés. Aquí hay mucho juego a la autonomía de la voluntad y a la creatividad, digamos, de las partes, de qué cosas traen o no al ámbito judicial. Ahora, atención, triple signo, porque este es uno de los problemas que uno advierte fácilmente. Es importante no confundir propuesta con convenio. Porque una de las cuestiones que ha generado mucha inquietud o que genera mucha inquietud es si yo estoy obligada a convenir para poder acceder al divorcio. Yo estoy obligada a proponer para poder acceder al divorcio, pero no estoy obligada a convenir, porque propuesta no es lo mismo que convenio. La propuesta es un planteo de una petición de efectos. En cambio, el convenio, ahí ya estamos en un acto jurídico de tipo familiar, que se aproxima a un contrato, en donde hay un acuerdo de voluntades, en donde los dos nos pusimos de acuerdo con respecto a los efectos, cuya homologación estamos solicitando. Por lo tanto, convenio, necesito del acuerdo de voluntades. Propuesta es un planteo que realiza uno solo. No es lo mismo propuesta que convenio. Lo que exige el 438, es propuesta. No está exigiendo convenio. Hay otras legislaciones que exigen convenio, que si yo no acuerdo todo no me dan el divorcio. Una forma de obligar a que las personas se pongan de acuerdo si quieren la sentencia de divorcio. Pero, digamos, el riesgo de esto es que no nos pongamos absolutamente de acuerdo en nada. Entonces se prefirió una fórmula que desenganchara y, clásico principio de mediación, acordemos lo acordable y peleemos por lo peleable. Es decir, en los que nos ponemos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, el divorcio lo dejamos por otro lado, y en lo que no nos ponemos de acuerdo es lo que vamos a litigar y que vamos a ir a planteo judicial. Pero no vamos a ir al planteo judicial del divorcio en sí. Por lo tanto, la finalidad, o sea, ¿para qué me obligan a presentar una propuesta? Me obligan a presentar una propuesta para que nos sentemos a hablar sobre los efectos, para que por lo menos tengamos esa oportunidad para tratar de acordar y de llegar a un convenio con respecto a los efectos. Aquí también va a depender mucho de la muñeca del juez o de la jueza que intervenga, de la forma de trabajar del juez o de la jueza que intervenga en la modalidad de abordar la posibilidad de un acuerdo o no. Si lo toman como una cuestión formal y probablemente no se llega a ningún acuerdo. Si lo toman como una buena oportunidad para evitarse juicios posteriores, porque de esa posibilidad de armar un convenio puedo cerrar con moño el asunto, o puede ser que me aparezcan 5 expedientes más, que a lo mejor es importante para la estadística presentar tantos expedientes, para así no tengo, pero que a los fines funcionales es un desastre, que yo de cada conflicto familiar tenga 8 juicios y 8 expedientes dando vuelta, pero claramente que un juez activo, un juez proactivo, un juez que vamos a ver también las pautas de derecho procesal o de normas de procesal que trae el Código Civil y Comercial, exige una intervención activa a los jueces. ¿Para qué? Justamente para llegar a los convenios. Pero no exige a las partes que convengan para acceder al divorcio. ¿Se entiende esta diferencia? Y el otro problema que tiene esta norma del convenio, ustedes recuerdan que recién leí que el 439 dice que debe contener, entre otras cosas, bla, 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 la distribución de los bienes, ¿no? Esto que lo dice el 439, la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y los eventuales. Esto de la distribución de los bienes también genera un resquemor espantoso por varias cuestiones. Primero, ¿qué? ¿Me van a obligar a poner todos los bienes sobre la mesa? Que esto significa pago de tasas de justicia, pago de honorarios, bla, 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 bla. Y también significa blanquear cuestiones que la mayoría de la gente no las tiene blanqueadas. O sea, no hay... ¿Está filmando esto? Convengamos que vivimos en un país en donde a mucha gente le gusta tener un patrimonio oscuro y que no tiene ningún interés en plantearlo dentro del ámbito judicial, sea para no pagar gastos o sea porque lo tiene en una situación de oscurantismo hace bastante tiempo y no quiere blanquear. Por supuesto que el convenio no está exigiendo que se incorporen todos los bienes. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer una interpretación de este artículo y de todos los artículos del Código Civil y Comercial en forma sistémica. Uno no puede interpretar un artículo aislado de todo el resto. La interpretación requiere ser coherente. Y los 3 primeros artículos de este Código Civil y Comercial son absolutamente maravillosos y son la llave para entender todo el Código Civil y Comercial.
El artículo 1, que como empieza el Código Civil y Comercial, referencia a las fuentes, ¿no? El derecho, bueno, todo el capítulo es sobre el derecho, diferenciándolo de la ley, y establece que las fuentes son la Constitución, los tratados de derechos humanos, es decir, la óptica de derechos humanos está desde el artículo 1 del Código Civil y Comercial. El artículo 2 exige una modalidad de interpretación coherente y sistémica de toda la normativa. Yo no puedo interpretar el 438 sin tener en cuenta otras normas del Código Civil y Comercial, porque el contenido de un artículo depende también de otras cuestiones que están reguladas en el Código, en este y en todos los artículos. Por lo tanto, la forma de interpretar cualquier artículo del Código Civil requiere de una interpretación sistémica y coherente. Exige estudiar. Y yo, por más que sea de familia, no puedo desconocer lo que viene en contratos, ¿no? Es cierto que cuando uno se especializa y se hiperespecializa, va siendo cada vez menos abogado general y cada vez más abogado especial. Y los de familia encima tenemos otro problema, nos vamos transformando cada vez más psicólogos que abogados, ¿no? Tenemos ahí un problema de identidad fulero, en donde parece que el interés superior del niño, o sea, todos nos vamos a un lado un poco más flexible, y cuando nos hablan de sociedades y acciones societarias y capitalización de intereses, decimos, ¿qué? O sea, nos cuesta volver al derecho en general cuando en realidad uno es abogado y no es parcializado, ¿no? Uno va especializándose, que es importante la especialidad y por supuesto que es diferente cómo trata uno una cuestión familiar que la ejecución de un pagaré, claramente que es diferente, pero esto no tiene que impedir el conocimiento general y no desconocer. La interpretación coherente nos exige conocer el derecho en forma coherente, todo el derecho. Y por último, el artículo 3, el otro gran artículo estupendo, que exige a los jueces, obliga a los jueces a resolver los conflictos que se planteen, y que no solamente los deben resolver, sino que deben exponer en forma razonada, fundada y objetiva el cómo resuelve. Y ya que mencioné acá de pasadita lo del interés superior del niño, no es suficiente que un juez me diga esta es la decisión que mejor hace al interés superior del niño, sino que me tiene que explicar por qué esa decisión hace que esa solución sea lo que mejor hace al interés superior del niño. Porque si no, yo no puedo valorar a ver si la evaluación que hizo es objetiva y razonada o es prejuiciosa. La explicitación de los fundamentos que hace a la toma de las decisiones tiene que ver con la decisión y con la posibilidad de control de la decisión y de la objetivización, y esto lo exige el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, con respecto a la cuestión de los bienes en el convenio, por supuesto que en la propuesta yo puedo decir, y mi marido tiene tal campo, tal empresa, tal depósito en Uruguay, yo puedo chavar todo lo que quiera en la propuesta. Pero si vamos con un convenio, no estamos obligados a decir todos los bienes que tenemos. ¿Por qué? Porque el artículo, por ejemplo, 496, que regula la partición, la forma de dividir los bienes adquiridos durante el matrimonio en el sistema de comunidad de bienes, me posibilita o me permite la partición a todo tiempo. Si yo puedo pedir la partición a todo tiempo, significa todo tiempo, no el momento del divorcio. Y también me admiten las normas particionarias de partición parcial. Es decir, yo puedo partir hoy 3 bienes, pero nos llamamos bárbaros y sigamos con el campo que produce soja, siendo socios, no podemos ser más cónyuges, pero podemos ser buenos socios y no estamos obligados a dividir. Es decir, en ningún momento la normativa exige o obliga a que en el convenio se incorporen todos los bienes, por supuesto que van a poder venir después. Así como en una sucesión uno puede partir ciertos bienes, lo mismo pasa con el divorcio, donde puede partir 3 y dejar 5 para después o no partir ninguno porque no se puso de acuerdo en ninguno. ¿Estamos? Entonces, el divorcio por petición unilateral o bilateral, con convenio total o parcial, podrá ser posible. Todo lo no convenido queda sujeto a resolución judicial a petición de parte. Por supuesto que aquí ningún juez va a actuar de oficio. Es decir, después de la audiencia dicta la sentencia de divorcio y no es que va a iniciar el juez el juicio de alimentos. La parte que pretenda la fijación de una cuota de alimentos tendrá que iniciar el juicio de alimentos. El juez termina dictando la sentencia de divorcio. Todo lo que no se hubiese acordado tendrá que ser peticionado. La partición, calificación, recompensa, etcétera, de todos o algunos de los bienes puede realizarse cuando las partes decidan, incluso en forma extrajudicial. No se exige la partición judicial para poder dividir los bienes. El 440, recuerden, 437, 38, 39, 40, esto es un ejercicio para ir incorporando los artículos, los números, ¿no? Que tanto nos gusta hablar con números a los abogados. Vamos a empezar a llamar, te llamo por un 438 y no por un 215. El 440 es muy importante. Establece que el juez o la jueza puede exigir garantías de cumplimiento de lo acordado como condición o requisito para homologar el acuerdo.
¿Ustedes acordaron alimentos? Bueno, decime cómo vas a garantizar el cumplimiento de esta sentencia, porque si no yo no homologo el acuerdo. ¿Esto para qué? Esto para intentar que las sentencias sean efectivas, que no se dicten sentencias que después tienen que venir a ser ejecutadas. ¿Cómo vas a...? Entonces, ¿qué me ofreces? Bueno, me ofreces la renta de un departamento como garantía de cumplimiento. Ok, entonces va a cumplirse de esta manera con la renta. O sea, alguna garantía puede exigir, y esto será también muñeca del juez o de la jueza, en qué caso sea necesario. Si venimos de un, por ejemplo, progenitor o progenitora que es incumplidor consuetudinario, porque uno ya sabe que viene incumpliendo, podrá ser más duro o no en la exigencia de garantías de cumplimiento y, por supuesto, que pueden cambiarse los convenios a través de los incidentes, igual que hoy. Como los convenios puedan estar relacionados a circunstancias fácticas relacionadas con los chicos y los chicos crecen. Entonces, por ejemplo, el sistema de contacto de un chico de 6 años no es lo mismo que de un chico de 14. El chico de 14 dice, mamá, voy yo cuando quiero, lo de papá, o papá, voy yo cuando quiero, lo de mamá, y no me vas a decir vos qué día voy o no vengo, ¿no? Esto sabemos, la mutabilidad de las cuestiones relacionadas con los chicos admite la modificación también de los convenios. Veamos entonces cuáles son los efectos del divorcio, que son los que pueden estar en el convenio. Y aquí tenemos que distinguir efectos entre cónyuges, en los cuales aparece la compensación económica, la atribución de la vivienda familiar, los alimentos y la disolución del régimen patrimonial de comunidad. Estos son los grandes efectos, o los 4 grandes efectos que provoca el divorcio en la relación entre cónyuges. Estoy hablando en par y par, ¿no? Entre los cónyuges. La compensación económica, 441, el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto, que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Puede consistir en una prestación única, en una renta, pagarse con dinero, con un usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Novedad novedosa, la aparición de la compensación económica en el derecho argentino. Hasta ahora no teníamos esta figura, es una figura que aparece de la mano, si uno hace una interpretación coherente y sistémica, de la posibilidad de acordar el sistema de separación de bienes, es decir, la compensación económica aparece en un sistema de divorcio unilateral, un divorcio en el cual no hay demasiada requisitoria, ¿no? No hay requisitoria para acceder al divorcio, y un matrimonio que pudo haberse contemplado o llevado en la separación de bienes. Esto pueda facilitar que el quiebre del matrimonio genere este desequilibrio patrimonial entre uno u otro. La compensación económica es una figura que aparece en la legislación argentina, pero que no la inventa la legislación argentina. En otros países existe la compensación económica, existe hace varios años. España es uno de ellos, que España ha tenido un proceso o hemos tenido nosotros un proceso muy similar a España, porque también ellos tienen un divorcio objetivo, también ellos tienen matrimonio igualitario, y nosotros hemos seguido mucho la legislación española en esto. Lo que me interesa recalcar con la compensación económica, porque ya tengo que empezar a apurar, es lo siguiente. Requiere de la presencia de ciertos elementos o circunstancias fácticas para que sea procedente. Es decir, no todo divorcio va a provocar que aparezca la compensación económica. Yo necesito la sentencia de divorcio para peticionar la compensación económica, o sea, para obtener la compensación económica, porque por supuesto que en el trámite en la propuesta puedo peticionar la procedencia de la compensación, pero para que proceda tiene que configurarse estos 3 elementos, porque si no, no va a ser procedente la compensación económica. Es decir, necesito el divorcio, pero no en todos los divorcios va a plantearse la compensación económica. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Tiene que producirse un desequilibrio manifiesto, un desequilibrio de tipo patrimonial. Convengamos que tiene que ser un desequilibrio de cierta intensidad o de cierta relevancia, porque divorciarse siempre genera un desequilibrio. Nunca es buen negocio en términos económicos, salvo para el que deja de pagar terapia de pareja, ¿no? Que por ahí hay un ahorro. Pero digamos, en términos económicos, cuando uno se divorcia, es un decaimiento patrimonial para ambos, porque antes entraban los ingresos en el mismo lugar, se pagaba un alquiler, una luz, un gas o lo que fuera, y ahora se tienen que pagar 2 alquileres, 2 luz. O sea, en términos económicos genera siempre un retraimiento. Pero lo que estamos hablando es un desequilibrio relevante y que además implica un empeoramiento de uno respecto al otro. Es decir, uno queda en peor condición que el otro cónyuge. Hay una comparación entre ambos que impone necesariamente que uno resulte empeorado con respecto al otro y que además ese desequilibrio que genera un empeoramiento de la situación patrimonial de uno al otro
está relacionado con el matrimonio y con la ruptura del matrimonio. No porque nos fue mal, sino porque, o sea, que nos fue mal como nos pudo haber ido mal a todos, sino que está relacionado con el modelo de vida matrimonial que elegimos y con la ruptura. Es decir, probablemente ese desequilibrio durante el matrimonio también está. Lo que pasa es que está tapado con el matrimonio. Estoy pensando en el modelo clásico, ¿no? El proveedor, él es el que trabaja, él es el que genera dinero, ella, que es Susanita, se quedó en la casa con los niños y los tiene a todos vestiditos iguales y los tiene toda la ropita planchada y la casa está impecable y cuando llega él cansado del trabajo y tira el portafolio ella está feliz y contenta. Como las propagandas de la tele, ¿no? Porque esto solo pasa en la propaganda de productos de limpieza de la tele. Que por favor hagan algo los publicistas, basta ya con este modelo estereotipado de que las mujeres estamos felices poniendo olor a flores en la casa. No, si me empiezo a pensar en eso me broto, porque la verdad... Ok, este modelo clásico, en donde Susanita pasó 20 años de su vida planchando las camisas del para que vaya impecable al banco, él fue gerente del banco, generando cada vez más fondos, más dinero y bla, bla, bla. Y de golpe el gerente del banco tiene una secretaria nueva y se fue, o no, o ella conoce al sodero y le encantó tanto traerle soda todos los días, se termina ese matrimonio. No me importa el por qué, no me importa quién decide el quiebre de ese matrimonio. Pero que uno de ellos, Susanita, queda expuesta a una situación mucho más complicada, porque Susanita ya tiene 58 años, no está, capacitada para trabajar fuera del hogar. Estaban pensando, no está espléndida físicamente para conseguirse otro. Vi las caras a pesar de la luz. Dejó de estar espléndida, pero además de esto, no tiene capacitación laboral para entrar al mercado laboral. Con 58 años es bastante difícil y sin una foja de servicio. Y es más, no va a tener posibilidad de una pensión tampoco porque no hizo aportes, salvo que pueda entrar en la jubilación de ama de casa, que afortunadamente apareció como estrategia. Pero en realidad, si no es así, queda absolutamente expuesta porque ni siquiera tiene aportes previsionales para el futuro. Con lo cual queda en una situación de absoluta desventaja patrimonial con respecto a su cónyuge. Cuestión que durante el matrimonio también estaba, pero que el matrimonio estaba tapado porque el ejercicio de roles hacía que este desequilibrio no estuviese en la superficie. El quiebre del matrimonio, por eso es que tiene como causa el matrimonio y la ruptura, pone evidencia de esta situación. Por lo tanto, Susanita podrá reclamar una compensación económica, cuya naturaleza jurídica es complicada. No se ponen de acuerdo los doctrinarios de los países en donde está respecto a cuál es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es algo que siempre, cuando somos chicos, odiamos estudiar, ¿no? Es un plomazo. Pero cuando nos hacemos grandes, como en tantas otras cosas, descubrimos que cuando uno aprendió naturaleza jurídica, sabe muy bien meter las consecuencias, ¿no? Entonces, si es alimentos, no se va a poder negociar, no se va a poder transar. Pero si no es alimentos, podemos entrar en la negociación, por ejemplo. Por lo tanto, es importante conocer la naturaleza jurídica de las instituciones. Y con respecto a la compensación económica, hay una discusión doctrinaria muy importante que seguramente se va a replicar en nuestro país, porque no somos extraterrestres, o sea, estamos en la misma sociedad y si les pasó a los españoles nos va a pasar a nosotros, seguramente, en la cual tiene toquecitos de los alimentos, pero no es absolutamente alimentos, porque no requiere necesidad. Tiene algo de indemnización porque es una compensación, fíjense el nombre, pero no requiere un factor de atribución porque no hay ahí culpa con respecto, sino que es simplemente objetivamente en qué situaciones quedó uno y otro. No busca igualar patrimonios, tampoco es una forma de volver a un sistema de ganancialidad. Es procedente tanto en el sistema de comunidad de bienes como en el sistema de separación de bienes, porque la norma no exige que estemos dentro del sistema de separación de bienes. Aún en el sistema de comunidad yo puedo pedir la compensación económica. Y si estábamos en el sistema de separación de bienes, que es más probable que allí se configure, porque él se quedó con todos los bienes porque los inscribió a su nombre y no hay ganancialidad, y ella, Susanita, se quedó con 0 en su patrimonio, entonces es más evidente, no significa que Susanita accede al 50% de todo lo que produjo el otro. Es decir, no es una forma de volver a la ganancialidad. Puede significar un tot de dinero, qué sé yo, un número, el que se les ocurra, para que con ese número Susanita ponga un kiosco, o ponga una mercería, o qué sé yo, haga lo que pueda, como para poder seguir adelante, o que se compre una cochera y que la alquile, o que compre un departamentito, lo que sea, una herramienta como para que pueda seguir en forma independiente la vida adelante y no dependa económicamente de su excónyuge.
Es una compensación no en términos de responsabilidad civil, compensar a quien más pierde en el divorcio y está basado en la solidaridad familiar. Es una obligación legal, está sujeta al principio de derogación, si yo no lo pido, no es que el juez lo va a fijar de prepo, su contenido y cumplimiento responde al principio de autonomía, puede fijarse judicialmente, es un derecho personal inherente al patrimonio con todo lo que esto implica, es de carácter objetivo, es decir, no tengo en cuenta los motivos que llevaron al quiebre, sino que se hayan configurado estos elementos.